El título de la plática es Nuestros hijos e hijas. Este es un tema que he tocado en el pasado, pero la verdad cada vez que pienso en nuestros hijos es como que nunca podemos dejar de aprender acerca de cómo ser mejores padres. Y obviamente en estos días yo he andado muy sensible con esto de los hijos y de las hijas, ¿verdad? Por la llegada de nuestro nieto. Pero muy contento, ¿no? Con mis hijos, con Daniela, su esposo Jonathan, con Tito, que próximamente en unos meses ya se casa con Kendra. Estamos muy contentos. Y obviamente con nuestro hijo menor, Jonathan. Y verlos crecer, verlos realizarse, estar alcanzando sus sueños, nos llena de mucha alegría a nosotros. Y sé que lo mismo puedes decir tú de tus hijos, ¿verdad? Así que espero que esta palabra el día de hoy te anime a ti. Esta plática la voy a basar en un pasaje, Salmo 144, 12. Y es la oración de un padre. Esta es una oración que un papá hace por sus hijos, pero no es cualquier papá, ¿verdad? Si pudiéramos decirlo así. Es un papá que es rey, ¿sí? Es un rey papá, ¿sí? Es el rey David orando por sus hijos. Y querrámoslo o no, el hecho de que David sea rey, tal vez él tiene una perspectiva un poco diferente a la que a veces podemos tener nosotros acerca de nuestros hijos, ¿verdad? Así que es interesante ver lo que este rey o este papá que es rey ora por sus hijos. Dice el Salmo 144, 12: sean nuestros hijos en su juventud como plantíos florecientes, y nuestras hijas como columnas de esquinas labradas, como las de un palacio. Así de cortita es la oración. Obviamente es una oración bella, es una oración escrita en forma de poesía, pero no deja de ser una oración real. Esto es lo que este papá espera que Dios haga en la vida de sus hijos. La traducción del lenguaje actual lo dice de la siguiente manera. Está orando y dice: permite que nuestros hijos crezcan en su juventud fuertes y llenos de vida, como plantas en un jardín. Permite que nuestras hijas sean hermosas como las columnas de un palacio. Esta oración revela el corazón de un padre, pero al mismo tiempo revela el corazón de un rey que ama a sus hijos. Quiere decir que nosotros deberíamos de hacer este tipo de oración por nuestros hijos. Y no solamente hacer este tipo de oración por nuestros hijos, sino en lo que más que podamos contribuir para que estas oraciones se cumplan en la vida de nuestros hijos. Así que vamos a ver de una manera práctica lo que tú y yo podemos sacar de este pasaje. Y quiero empezar hablando de las hijas. Dijo David: sean nuestras hijas como columnas de esquinas labradas, como las de un palacio. Traducción del lenguaje actual: permite que nuestras hijas sean hermosas como las columnas de un palacio. ¿Sí? Entonces el rey David hace algo interesante, ¿verdad? Está orando por sus hijas, pero las compara a las columnas de las esquinas labradas de un palacio. Y si algo tú y yo sabemos de los palacios, es que los palacios se construyen de una manera, ¿cómo se puede decir? Imponente, ¿verdad? Los palacios se construyen fuertes. Nadie, ¿verdad? Vemos un palacio y es como, ay, a ver si no se cae. No, ¿verdad? Los palacios imponen por su fuerza, por lo grande, ¿verdad? Por lo hermoso. Pero también es muy interesante entender que la parte más fuerte de un palacio son precisamente las esquinas. Son las columnas de las esquinas donde llegan dos paredes y se unen, se convierte en los lugares más fuertes de un palacio. De hecho, las defensas en los palacios antiguos se ponían precisamente en las esquinas de los palacios porque era el lugar más fuerte. Entonces, lo primero que está orando David, o lo que David tiene en mente, acuérdate, él es un rey. Tal vez tú y yo, ¿verdad?, batallaríamos para hacer una oración, para pedirle a Dios que nuestros hijos sean como algo de un palacio, porque nunca hemos vivido en un palacio.
Pero él es un rey, él entiende lo que él está pidiendo cuando él dice que su hija sea como la columna de un palacio. Lo primero que está diciendo es que nuestras hijas sean fuertes, que nuestras hijas crezcan seguras de sí mismas, que nuestras hijas crezcan seguras del amor de sus padres, seguras del amor de Dios. Y creo que tú y yo debemos siempre tener ese sentir acerca de nuestras hijas, ¿verdad? Que nuestras hijas crezcan seguras en sí mismas, seguras de tu amor para ellas, del amor de la familia para ellas, seguras del amor de Dios para ellas. Y aquí es donde tú y yo debemos entender que nosotros jugamos un papel importante en cómo nuestros hijos perciben a Dios o no. O mejor dicho, si perciben a Dios bien o lo perciben mal, ¿sí? Si nosotros somos buenos padres, si nosotros estamos constantemente afirmando a nuestros hijos, amando a nuestros hijos, diciéndoles que los amamos, tratándolos bien, son hijos que van a crecer para poder aceptar mucho más fácil el amor de Dios. ¿Por qué? Porque regularmente tú y yo hablamos de Dios como un padre, ¿sí? Entonces, si tú y yo no somos buenos padres, nuestros hijos pueden batallar en entender a Dios como padre. Entonces, cuando hablamos de que nuestros hijos crezcan seguros del amor de Dios, también hay responsabilidad en nosotros, ¿sí? Tú le puedes decir a tu hijo, ¿verdad? Si eres un buen padre, tú le puedes decir a tu hijo, Dios te ama, ¿verdad? Y tu hijo lo va a entender porque él ya tiene el amor tuyo, porque ella tiene el amor de ustedes como padres, y es mucho más fácil para él ahora entender el amor de Dios. Entonces cuando David está orando por sus hijas, tiene en mente hijas fuertes, emocionalmente, espiritualmente. Es bueno entender aquí también que la fuerza se adquiere poco a poco, ¿verdad? Si tú vas al gimnasio, tú sabes que si vas un día no es que te vas a poner más fuerte, ¿verdad? O espero que sepas, ¿verdad? No sé si te tocó ir al gimnasio de adolescente, ¿verdad? Íbamos un día y llegábamos a la casa ya a vernos al espejo, a ver qué había pasado, ¿no? Y es muy poquito. Nos hacemos fuertes poco a poco. Tiene que pasar el tiempo para que te fortaleciendo, ¿sí? Y una vez que te fortaleces, ¿verdad? Mejor dicho, ¿verdad? Con el paso del tiempo te vas fortaleciendo. Entonces tú y yo somos responsables, ¿verdad? Que nuestros hijos crezcan fuertes. Tenemos que alimentarlos con palabras, con trato, con oración. Tenemos que orar por ellos para que el Señor los fortalezca. También otra cosa que a veces se nos escapa es que la fuerza de nuestros hijos, que nuestros hijos crezcan para ser fuertes, o nuestras hijas crezcan para ser fuertes, está muy relacionado con el ambiente familiar, con la alegría o falta de alegría que hay en casa. Los hogares donde hay alegría, los hijos crecen más fuertes, más seguros de sí mismos, más confiados en sí mismos cuando somos hogares donde hay alegría. Podemos decir que la fuerza emocional y espiritual de nuestras hijas en muchas ocasiones es producto de la alegría que experimentan en casa. Dice Nehemías 8:10, la alegría de Dios es vuestra fuerza, ¿sí? A veces tú y yo, ¿verdad? Podemos pensar, quiero que mi hija sea una hija fuerte, ¿verdad? Segura de sí misma, que esté confiada, ¿verdad? En sí misma. La mejor forma en que eso puede suceder es si ustedes como padres, como familia, tienen un hogar alegre, tienen un hogar feliz, ¿verdad? Porque eso es lo que provoca esa seguridad y esa confianza en la vida de nuestras hijas. Pero luego dice, ¿verdad? No solamente que sean fuertes, pero que sean como las columnas de un palacio, ¿verdad? Y aquí está hablando, ¿verdad? Que sus hijas sean fuertes y que sean bellas, ¿sí? Y obviamente, ¿verdad? Por lo que sabemos, no solamente por lo que la Biblia nos enseña, no solamente podemos pensar en la belleza de término exterior o de índole exterior, sino también interna. Entonces podemos pensar que lo primero que como padres queremos que suceda con nuestras hijas es que nuestras hijas sean bellas internamente,
¿sí? Obviamente la belleza en todas sus formas es buena, ¿verdad? Pero debemos estar interesados en que nuestras hijas sean bellas internamente. Dice Primera de Pedro 3, de 3 al 4, la belleza no depende de las apariencias, sino de lo que hay en el corazón. Así que sean ustedes personas tranquilas y amables. Esta belleza nunca desaparece y es muy valiosa delante de Dios. ¿Sí? Quiere decir que como padres tú y yo debemos de festejar cada vez que tengamos la oportunidad la belleza interior de nuestras hijas. Cada vez que muestren, como dice aquí, amabilidad, cada vez que muestren honestidad, cada vez que muestren tranquilidad, cada vez que muestren que respetan, cada vez que demuestren obediencia, ¿verdad? Todo aquello que tú llamas bello internamente, cada vez que tu hija lo demuestre, celébralo, apláudelo, reconócele su belleza interna. Así que David está orando, ¿verdad? Que nuestras hijas sean bellas. Y podemos nosotros deducir, ¿verdad? Que sean bellas internamente. Obviamente no hay nada de malo, ¿verdad? Con la belleza externa. Y nuestras hijas son bellas externamente también. Y esa belleza también se debe de celebrar. Y nuestras hijas deben de caminar esta vida sabiendo que son bellas, manejando o llevando su belleza con dignidad. La belleza de nuestras hijas es una belleza que debe ser respetada por ellas, pero también por todos aquellos que las rodeamos, por los que son sus amigos, por nosotros debemos de celebrar la belleza de nuestros hijos, de nuestras hijas, perdón. ¿Y cómo puedes tú celebrar o afirmar la belleza de tu hija? ¿Cómo puedes tú asegurarte que tu hija va a crecer sabiendo que es una niña o una mujer bella? Y es muy sencillo, y creo que los padres, la mayoría lo hacemos, pero creo que debemos estar más conscientes de ello. Y es que la belleza se disfruta, ¿sí? Cada vez que tú y yo vemos algo bello, lo disfrutamos, nos ponemos a contemplar, ¿verdad? Ves un atardecer y se te hace bella, se te hace bonita, ¿y qué haces? La contemplas, la disfrutas. Bueno, cuando tú y yo vamos a afirmar la belleza de nuestras hijas, es principalmente disfrutando de ellas, disfrutando de su compañía, disfrutando de su presencia. Que tu hija sepa que te trae mucho alegría, mucho deleite, ¿sí? Como padres, es muy importante, ¿verdad? Que tengamos nuestros ojos abiertos para celebrar la belleza de nuestras hijas, tanto internamente como externamente. No dejes de decirle a tu hija que es bonita, pero también no dejes de decirle a tu hija cada vez que expresa belleza interna, como lo mencioné anteriormente. Valora la belleza de tu hija, por sobre todo la belleza interior. Pero luego vamos a pasar a los hijos. Esta oración de David por sus hijos dijo: sean nuestros hijos en su juventud como plantíos florecientes. Otra vez, sean nuestros hijos en su juventud como plantíos florecientes. La traducción del lenguaje actual dice: permite que nuestros hijos crezcan en su juventud fuertes y llenos de vida, como plantíos en un jardín. Puedes imaginarte al rey, ¿verdad? Que tiene su palacio y veía las columnas de las esquinas del palacio labradas, bellas, ¿verdad? Y tomó la inspiración para decir que así sean nuestras hijas. Pero tal vez abría la ventana de su palacio el rey David y miraba sus plantíos, miraba todo lo que estaba sembrado alrededor del palacio. Y cuando oraba por sus hijos, ¿verdad? Lo hacía con esa imagen que tenía de los plantíos alrededor del palacio. Sean nuestros hijos en su juventud como plantíos florecientes. El deseo de unos buenos padres es ver a sus hijos e hijas florecer, crecer, prosperar. ¿Verdad? Si a todos los que somos papás nos preguntaran qué esperas, qué sueñas, qué quieres para tus hijos, esa sería nuestra respuesta. Queremos que nuestros hijos crezcan, se fortalezcan, prosperen, ¿verdad? Que florezcan, ¿verdad? Usando la manera de hablar
del rey David. Una característica de los plantíos, a diferencia de un bosque, ¿verdad? Que crece solo o nace solo, es que los plantíos son plantados por los hombres, pero el crecimiento lo da Dios. Y lo mismo sucede con nuestros hijos, ¿verdad? Si tú eres si a ti te pasó como a todos, ¿verdad? A la mayoría, nuestros hijos son el resultado de nuestra decisión de tener hijos, ¿sí? Aún el número de hijos que tenemos es nuestra decisión, ¿verdad? Yo voy a tener tantos hijos. Quiere decir que en cierto sentido nosotros plantamos a nuestros hijos de manera figurada, ¿verdad? Nuestra voluntad decide si vamos a tener hijos, cuántos hijos vamos a tener. Lo que no podemos hacer es ignorar que aunque nosotros plantamos, Dios es el que da el crecimiento. Dios es el que da el crecimiento de nuestros hijos. De hecho, la Biblia habla, ¿verdad?, de cómo funciona esto de sembrar. Y habla, creo que es Pedro, habla Pedro del sembrador y dice, el sembrador sale y siembra y obviamente hace un hoyo, ¿verdad?, en la tierra, y pone la semilla, la tapa. Pero luego después de ahí él ya no tiene ningún tipo de control. Dios es el que hace que esa semilla crezca, que esa semilla brote, ¿verdad? Y lo mismo podemos decir parecido a nuestros hijos, ¿verdad? Obviamente nosotros tenemos que cuidarlos, protegerlos, alimentarlos, así como el sembrador tiene que regar, tiene que poner fertilizante, ¿verdad? Pero lo verdadero interno que está pasando para que una semilla crezca y se convierta en un árbol, ¿verdad? De eso no tenemos control. Y lo mismo sucede con nuestros hijos, ¿verdad? Nosotros no controlamos así a ese nivel el crecimiento de nuestros hijos. Ese crecimiento lo da Dios. Y es muy bueno entender esto, porque creo que eso evita el que tú pienses que tú eres dueño de tus hijos, ¿sí? Que tú puedes tomar, ¿verdad?, aun cuando ya están más grandes, todas las decisiones por ellos. Y es entender que no, es entender que aunque son un plantío, el crecimiento lo da Dios. En relación a la vida de nuestros hijos, tú y yo como padres debemos de regar sus vidas todos los días con nuestras oraciones. Entonces piensa de una manera, ¿verdad? Así, de esta manera en que está hablando, ¿verdad? Como un plantillo, como sembrar, ¿verdad? Si tú tienes una planta y sabes cuidar plantas, no se te secan, ¿verdad? Las plantas que tienes en tu casa, sino están bonitas. ¿Cuál es la razón principal por qué no se te mueren las plantas? Es porque las cuidas, es porque las riegas, ¿verdad? Es porque les pones atención. Bueno, lo mismo sucede con nuestros hijos. Tenemos que estar, ¿verdad?, usando esta palabra, regando sus vidas, ¿verdad? Todo aquello que los alimenta, los hace más fuerte. Entonces, ¿qué podemos pensar nosotros? Lo hacemos a través de nuestra oración por ellos, lo hacemos a través de nuestras palabras, pero también a través de nuestras acciones. Tenemos que abrazar a nuestros hijos, tenemos que decirles que los amamos, tenemos que proveer para ellos, ¿verdad? Tenemos que hacer todo esto que es regar sus vidas. El que David ore por ellos como plantillos florecientes, nos está hablando de que estos hijos crezcan para ser hombres llenos de dignidad, capaces de encontrar el rumbo en sus vidas, que sean capaces de seguir sus sueños y cumplirlos, ¿verdad? ¿Por qué? Un plantío floreciente nos habla de un plantío que está cumpliendo su propósito, ¿verdad? Un plantío que no florezca no está cumpliendo su propósito. Un plantío que no produzca fruto no está cumpliendo su propósito. Entonces David dice que nuestros hijos sean como un plantío floreciente, que cumpla su propósito, que alcance sus sueños, ¿sí? De hecho, en la versión del lenguaje actual dice que sean como plantas de un jardín, ¿verdad? Y aquí también, ¿verdad? Yo creo que de una manera menos directa que con sus hijas, David entiende que en sus hijos también hay belleza, porque las plantas de un jardín son bellas, ¿verdad? Vamos a un jardín y que decimos, ay, qué bonitas plantas, qué bonitas flores, qué bonito, ¿verdad? Y David, es interesante que use eso en relación a sus hijos, ¿verdad?
Porque hay belleza también cuando tú ves que tus hijos están descubriendo su propósito en esta vida, que tus hijos están alcanzando sus sueños, ¿verdad? Nos llena de orgullo, nos llena de alegría como padres, principalmente, ¿verdad? Porque están floreciendo, porque están descubriendo su propósito en esta vida. Creo que todos los padres queremos que nuestros hijos sean capaces de producir, de crear, de ganar, de proveer. Y luego dice que sean de esta manera, que sean plantíos florecientes. ¿Cuándo? En su juventud. Que nuestros hijos sean plantíos florecientes en su juventud, temprano en su vida, ¿sí? Tal vez tú estés aquí y tú seas una de esas personas que tú digas, ¿sabes qué, Roberto? Yo no florecí temprano en la vida, ¿verdad? No me fue bien temprano en la vida. Es hasta ahora que más o menos le estoy agarrando la onda, ¿verdad? ¿De qué se trata? ¿Sí? Pero ¿sabes qué? Eso no debe pasar por nuestros hijos. Nuestros hijos pueden florecer en su juventud. ¿Sí? Y creo que cuando yo pienso en mi propia vida y veo la vida de mis hijos, yo puedo ver una gran diferencia entre el florecimiento de ellos a la edad de ellos, a mi florecimiento cuando yo tenía la edad de ellos. Y gracias a Dios, ¿verdad? Están floreciendo temprano en su vida, en su juventud. Y aquí es donde da fruto lo que estoy hablando, el regar sus vidas. Cuando son niños, cuando están pequeños, el orar por ellos, ¿verdad? Constantemente mientras están creciendo, ¿sí? Poco a poco, ¿verdad? Vas fortaleciendo. Ahorita hablamos de las niñas, ¿verdad? Las vas fortaleciendo. Poco a poco van haciendo más fuertes. Lo que va a suceder es que van a florecer temprano, antes tal vez de lo que nos pasó a nosotros, en la manera de pensar, en descubrir lo que quieren hacer en esta vida, en el tipo de decisiones que toman, tal vez decisiones más sabias que las que nosotros tomamos a la edad de ellos, ¿sí? Es muy importante, ¿verdad? Que cuando pensamos esto, ¿verdad? De que queremos que nuestros hijos florezcan en su juventud, es que tú y yo hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para que nuestros hijos sean florecientes. Conviértete en un padre que anima, una madre que anima. Conviértanse en unos padres, ¿verdad? Que están ahí para sus hijos, que los apoyan, que están con ellos. Pero también es verdad que probablemente nuestros hijos cometan errores cuando son jóvenes. Pero nosotros no debemos de ser fatalistas ante los errores de nuestros hijos. Así como tú y yo cometimos errores en nuestra juventud, nuestros hijos podrán cometer errores en su juventud. Pero qué importante es que nuestros hijos sepan que cuentan con nuestro apoyo. Que cuando fallan, ahí estamos nosotros con ellos. Que cuando se equivocan, tú vas a apoyarlos a salir adelante. ¿Sí? No seas fatalista, ¿verdad? Yo sé que hay errores de nuestros hijos que pueden lastimar, que pueden doler, pero debemos de dejar de pensar en nosotros y pensar en ellos. Y ahí es donde tú como padre dices, ¿verdad? Yo quiero que mi hijo florezca. Así que yo no voy a poner este error que cometió, ¿verdad? Cualquiera que haya sido, ¿verdad? Y se lo voy a estar recriminando todos los días, ¿verdad? Y no lo voy a dejar salir de este error que cometió. No. Recuerda que la intención de los padres es que nuestros hijos florezcan. Haz todo lo que puedas, todo lo que esté de tu parte para facilitar que tus hijos florezcan. De repente tú escuchas historias, ¿verdad? Por ejemplo, de padres que dicen, a mí mis papás no me pagaron la universidad, así que yo no se la voy a pagar a mis hijos. A ver, eso necesita corrección. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los padres tenemos que hacer todo lo posible para que nuestros hijos florezcan. El que a ti no te hayan pagado la universidad tus padres no es licencia para que tú digas, yo no voy a, especialmente si lo puedes hacer, ¿verdad? Ya es otra cosa si no puedes, ¿verdad? Pero especialmente si lo puedes hacer, no debes de tener esa actitud. Si tú tuviste un padre o una madre que no se preocupó por tu florecimiento, esa no es razón o excusa para que tú digas, yo no lo voy a hacer con mis hijos. No, de hecho, todo lo contrario, tú deberías de saber lo que batallaste. Tú deberías de saber lo que a
ti te tomó y te costó lograr tus sueños. Quiere decir que ahora que lo puedes hacer y si está en tu mano el ayudar a tus hijos financieramente, ¿verdad? O de la forma que puedas, hazlo. Conviértete en unos padres, ¿verdad?, que apoyan a sus hijos. Fíjate lo que dijo Pablo, y con este pasaje termino, acerca de los hijos, de los padres y los hijos. Y es un pasaje que yo creo que debemos de verlo así como está aquí, pero también extender a las posibles repercusiones de este pasaje. Dice 2 Corintios 12:14, no son los hijos los que deben ahorrar para los padres, sino los padres para los hijos. Otra vez, no son los hijos los que deben ahorrar para los padres, sino los padres para los hijos. Ahora, yo entiendo que la vida es compleja, ¿verdad? No todo es igual, ni para todas las familias es igual. Pero aquí estamos hablando de una actitud. Como padres debemos de tener la actitud de hacer todo lo que tú y yo podamos a favor de nuestros hijos. Obviamente, cada persona podrá tener limitaciones o no en lo que puede hacer. Ahorita mencionaba, ¿verdad? ¿Puedes ayudar financieramente a tus hijos para que terminen una carrera? Y la respuesta sería, ¿verdad? Si lo puedes hacer, si lo tienes, hazlo. Pero habrá otras personas que dicen, quisiera hacerlo, pero no tengo cómo, ¿verdad? Y se pudiera entender esa parte, pero estamos hablando de la actitud que quieres hacer, porque luego harías otras cosas, ¿verdad? Para facilitar que tu hijo pueda lograr sus sueños. Pero pudiéramos pensar en esto en muchos otros aspectos, ¿verdad? Donde nos toca a nosotros como padres hacer, y no siempre están esperando que nuestros hijos hagan para nosotros. Ahora, qué bueno, ¿verdad? Que si tú y yo educamos bien a nuestros hijos, tus hijos van a hacer algo por ti, ¿verdad? Tus hijos te van a bendecir de alguna manera. Pablo mismo, el que escribió este pasaje, en una ocasión le dice a los hijos que los hijos deben de aprender a pagarle a sus padres por todo lo que hicieron por ellos, ¿sí? Es una relación de ambos lados, ¿sí? No estamos hablando, ¿verdad? Oye, tus hijos nunca van a hacer nada por ti, no. Porque muy probablemente es que si tú eres una persona generosa con tus hijos, en tu palabra, en tu tiempo, en todo lo que tú haces con ellos, ellos van a ser generosos contigo. ¿Qué dice la Biblia? Uno cosecha lo que siembra, ¿sí? Entonces, regularmente cuando los hijos no quieren apoyar a los padres, probablemente es porque los hijos sintieron que crecieron sin el apoyo de los padres. Y muchas veces los padres están cosechando lo que los hijos sienten que se sembró en ellos, ¿sí? Entonces, qué importante es cuando pensamos en eso, es que nuestra actitud siempre debe de ser a favor de nuestros hijos. Que nuestros hijos y nuestras hijas siempre sepan que cuentan con nosotros. Ahora entiendo, ¿verdad?, que la vida de cada persona es compleja, es diferente. Nuestros hijos no son perfectos y como mencionaba ahorita se podrán equivocar, pero tenemos el mayor ejemplo, ¿verdad?, de cómo los padres debemos de reaccionar ante los errores de nuestros hijos. Y es el ejemplo de Dios mismo. Es el ejemplo del padre que nos contó Jesús, que su hijo se fue de su casa, malgastó la herencia, ¿verdad? Pero cuando ese hijo quiso regresar, el primero que lo estaba esperando para abrazarlo, para recibirlo, para amarlo, era su padre. Entonces, esa debe ser nuestra actitud en nosotros como padres.